Amén, gracias al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios en el capítulo 1 y vamos a estar leyendo el versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, amén. Vamos a darle lectura y así, hermanos, le damos la bienvenida. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que podemos estar un día más en este lugar. De igual manera damos la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Qué bueno que nos acompaña. Dios le bendiga. Estamos contentos que se reúna con nosotros por este medio. Primera de Corintios 1:18. ¿Lo tiene listo, mi hermano? Amén, dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. La palabra dice, es poder de Dios. Entonces nosotros a veces oramos, ¿verdad? Y le decimos al Señor, Señor, dame tu poder, Señor, quiero conocer tu poder. Bueno, pues al conocer la palabra de Dios, hermano, estamos yendo hacia ese camino, porque la palabra es poder de Dios. Entonces esta mañana estamos aquí para aprender precisamente palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado este día de levantarnos, Señor, de poder llegar hasta aquí, mi Dios, y ahora estar en tu casa. Gracias de antemano, Señor, por lo que tú estarás haciendo este día en cada una de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, bendiga la escuela dominical, bendigas a los maestros, a los alumnos, Señor, a los que nos siguen desde casa, mi Dios, que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que venga a iluminar, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, y podamos comprender tu palabra. La enseñanza de esta mañana venga a ser edificación para cada uno de nosotros, Señor, y que tu poder se perfeccione en nuestras vidas a través, Señor, de tu palabra, podamos ponerla por obra. Bendice a cada uno, Señor, a cada clase y a cada maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y todos decimos amén. Cantamos este canto y luego pasamos a nuestras clases. Me sostiene tu espíritu, me alienta siempre en victoria. Tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta siempre en victoria. Tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta siempre en victoria. Tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta siempre en victoria. Tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta siempre en victoria. Tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta siempre en victoria. Tú me llevarás. Amén. Su mano nos sostiene, amén. Es Espíritu Santo el que nos alienta, y dice su palabra que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así podemos pasar a nuestras clases. Dios les bendiga. ¿Cómo amaneció, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Ya estamos en el cambio de clima, hermanos. ¿Ya se dieron cuenta que en la noche está fresquecito? ¿Cuántos apagan el...
1, 2, 3. Ahora sí ya mucho mejor. Buenas tardes, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que está aquí en esta mañana en la escuela dominical. ¿Y qué le parece si damos inicio? Pues con la novedad, diría alguien por ahí, que este va a ser el último rasgo que vamos a ver en relación a una iglesia saludable. El día de ahora vamos a iniciar y vamos a ver parte de su introducción. Yo creo que desde que inició el año, allá tercera semana de enero, cuando comenzamos este tema central, una iglesia saludable, pues teníamos como propósito que de alguna u otra manera la iglesia que somos nosotros y aquellos que en ocasiones por alguna razón se ausentan en la dominical, y siempre les digo por ahí, vea la dominical, no precisamente para que ya no venga a la escuela dominical, ¿verdad, hermanos? No, porque sería injusto. Oiga, si a usted le dieran la oportunidad de ir a un lugar en vivo y estar ahí, estar en línea, ¿cómo lo haría usted, hermanos? Depende de la línea, dicen por ahí. Yo creo que aquellos que son amantes de los conciertos cristianos, que buscan ir a esos eventos donde vienen grupos musicales, yo creo que dirían, no hay nada como estar ahí presente, ¿verdad? Aquellos que somos amantes de escuchar conferencias, predicadores, diríamos, no hay nada como estar ahí presente, porque es una vivencia diferente. Y cuando venimos a la iglesia y hablamos de esta parte, ver los sermones, los cultos, las reuniones, la escuela dominical en línea, hermano, no tenemos este propósito para que la gente se ausente, aunque usted está aquí, no lo digo por usted. Lo tenemos como propósito para que la gente, ya sea que lo vuelva a ver o en su efecto lo comparta, o por qué, no, si no pudo venir a la escuela dominical, dé seguimiento a esa clase, porque aquellos que por ahí nos gusta leer, sabemos que no hay nada un poquito más injusto que leer un libro y brincarse un capítulo, hermanos, ¿verdad que no, hermanos? Mire, yo cuando estaba jovencito y estaba en la lectura, que quería agarrar el hábito, yo recuerdo que había capítulos que no me gustaban, hermanos. ¿Y qué cree que hacía? Pues los brincaba. Decía, no. Ya después entendí que, más bien dicho, es seleccionar un libro. Pero con el tiempo adquirí esa disciplina de leer un libro desde el inicio hasta el final. Así debe de ser la iglesia. La iglesia, el estar aquí es para que afortunadamente podamos estar de manera presencial, y los que no, nos sigan en línea. Este temario que ya vamos a concluir después de casi 9 meses. El deseo de mi corazón es que usted, junto conmigo, podamos refrescar, podamos traer otra vez a la memoria y al corazón la importancia de buscar, de ser, de transformar, de ejercitar una iglesia saludable. Porque dentro de una iglesia saludable debe de haber también, ¿qué? Cristianos saludables, hermanos. Miembros saludables, líderes saludables, papás, mamás saludables, personas que sirven dentro de la iglesia de Dios saludables, que nuestras reuniones sean saludables. ¿Por qué? Porque eso es lo que al final del día Dios quiere para nosotros. Ahí es donde está la verdadera puerta de la bendición. Cuando uno intenta diluir de manera controversial, intercambiar, en realidad, hermanos, desafortunadamente no es lo mismo. ¿Alguien se ha tomado una Coca y una Pepsi juntos? Así que las hace mix. Estaríamos locos, ¿verdad, hermanos? Que uno que otro YouTube, de ahí influencer, ahí tiktokero lo va a hacer, ¿verdad? Pero mañana salga el reto, tómate una Coca y una Pepsi y échale Valentina al mismo tiempo a ver qué pasa. Ya sé, ¿verdad? No de ideas. Pero cuando les dije eso se quedaron así. Es que una iglesia saludable debemos de trazarla conforme a la palabra de Dios y someternos a ella, hermanos. Es lo más bonito. Así que esta semana, ya dando inicio, ahora sí, vamos a ver de manera breve, de manera así, punto por punto, sobre cada capítulo. ¿Por qué? Porque lo pensaba guardar hasta la última clase, pero creo que guardarlo hasta la última clase es perder el sentido de todo. Así que vamos a ver brevemente, y aquí yo voy a hacer preguntas, hermanos. Así que aquí vamos a activar el micrófono, Hernán. Y luego le voy a pedir a mi hermano Víctor, por ahí, que se acerque a las personas que quieran contestar. Gracias, Víctor.
Porque voy a hacer preguntas para ver cómo anda ahí la media, a ver si se acuerdan, hermanos. No me vaya a decir, no, pastor, no me acuerdo ni qué comí ayer, ¿verdad? No, no me haga eso, por favor. Debemos de tener por lo menos algo de memoria en relación a las clases pasadas. Así que damos inicio. Cuando iniciamos este temario de manera central, que se llama una iglesia saludable, en primer lugar tocamos el punto, ¿qué es la iglesia? Así que aquí voy a lanzar solamente 2 preguntas. Así brevemente, ¿qué es la iglesia? ¿Quién quiere contestar? ¿Víctimas o voluntarios? Así soy yo. No se preocupe, estamos en vivo y a todo color. Acá, a este lado, hermano Daniel dice que es, ¿qué es la iglesia? La iglesia se define como el cuerpo de Cristo, dice mi hermano Daniel. Levante su mano, por favor, hermanos, para que mi hermano lo acompañe. ¿Qué más es la iglesia? Porque dimos varias definiciones. Levantando la mano por acá, ¿quién se anima? A ver, hermana Carrera, ¿quiere participar? Puede levantar su mano, hermana Carrera, por favor. Y mire, ahí va mi hermano con el micro para ver si tiene la respuesta por ahí. ¿Qué es la iglesia, hermana Carrera? Somos nosotros. Eso es lo que dijo el hermano Daniel, el cuerpo de Cristo. Nosotros componemos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Sí, me está dando la misma respuesta al hermano Daniel. ¿Qué es la iglesia? Usted irá a decir, ay, pastor, no, pues la verdad, hermano, no me voy a quedar con una misma respuesta. A ver, hermana Laura, ¿qué es la iglesia? No me va a decir el cuerpo de Cristo. No, representantes. Ándele. Bueno, además de Ok. representantes de Cristo, de Dios en la tierra. Entonces la iglesia es un organismo, es un grupo de personas que la Biblia lo define como el cuerpo de Cristo, pero de manera externa, dice la hermana Laura, que somos representantes del corazón de Dios. En otras palabras, todas las preguntas, las necesidades, todo lo que el hombre pueda vivir en su pensamiento en relación a una verdadera vida, ¿dónde se encuentra? En la iglesia. Aquí se encuentra, dentro de ella. Obviamente estamos hablando de la iglesia saludable. No vayan a tomar esta frase y vayan a decir, ¿verdad? Ya ven, el pastor dijo que cualquier iglesia. No, estamos hablando de iglesias saludables. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué es la armonía en la iglesia? Este fue el segundo tema que tocamos, o subtema, rasgo, característica. De los que no han participado, a ver, por aquí, Betty, ¿qué es la armonía en la iglesia? Es el conjunto de personas convocados a alabar a un solo Dios. Conjunto de personas. A ver, alguien que me quiera decir. Convocados, ¿eh? Convocados, alguien que me quiera decir si la hermana Betty está bien o le falta información o es información de otra respuesta. Víctor. Los rasgos que son los credos, las cosas que están escritas de qué es lo que uno tiene que ejercer dentro de la iglesia. Paso esos credos que ya están establecidos, la comunión, lo que llevamos en conjunto que es creer en Cristo, elaboramos unos con los otros para ejercer. Entonces la armonía de la iglesia es la simpatía, es mostrar compasión, la convivencia. Pero ¿qué más es la armonía en la iglesia? Estamos viendo nomás así 2 respuestitas, hermanos, y luego continuamos. Alex. ¿No sería cuando todos, por decir, se juntan a orar por una necesidad, es orar todos en armonía, todos juntos? Eso es orar en armonía también. Podemos enlazar un poco esa respuesta, sí, porque al final del día, ¿de qué sirve orar si no estamos de acuerdo en ella, verdad? Bien, después pasamos al tercero. ¿Por qué debemos congregarnos? Al tercer rasgo, hermana Carrera, ¿quiere participar? Levante su mano, por favor. Ándele, mire. ¿Por qué debemos congregarnos, hermana Carrera? Porque es un mandato de Dios. Fíjense lo que está diciendo ella. No es como que diría alguien, ¿verdad? Por ahí. No, pues es que hay que reunirnos, hay que hacer bola. ¿Para qué nos quedamos en la casa? No, allá en la casa perdemos mucho tiempo. No, en realidad sí es un mandato de Dios. Y veíamos que desde el Antiguo Testamento, Dios a Moisés le dijo, haz un tabernáculo, ahí habitaré e irán. Entonces, traducido al Nuevo Testamento, la iglesia no es una opción, la iglesia no es un conjunto de ideas en donde uno de sus, vamos a llamarlos requisitos para pertenecer a ella es asistir. No,
Es que en realidad es un mandato de Dios desde la perspectiva bíblica. ¿Qué más es la iglesia? Busco una segunda respuesta. Hermana Mari, ¿le gustaría participar? ¿Por qué nos congregamos o por qué debemos congregarnos? Porque es un mandato de Dios, ¿no? Porque Ok. es la voluntad de Dios, que estemos todos juntos en armonía, alabando y glorificando su nombre. Porque es la voluntad de Dios. Dice que tanto como es un mandato de Dios, es la voluntad de Dios. Y veíamos que la palabra voluntad viene de uno de sus derivados que significa, ¿qué? Bueno. Entonces Dios dice, te hace bien congregarte, es bueno para ti. Lo recalco porque inclusive han hecho experimentos o estudios, más bien dicho, científicos, en donde han relacionado las personas que asisten a las iglesias, donde se desarrolla una fe, para ser más específico, cristianos, y han llegado a la conclusión que las personas que asisten a las iglesias o se congregan en ellas muestran una mejor calidad de vida. Eso no tiene que ver con un sentimiento propio, ¿verdad? Que diga, es que ahí la iglesia y ahí todo está bien suave. No, estamos hablando de una iglesia saludable en donde me enseñan, donde comprendo, donde hago armonía y etcétera, etcétera. Betty. Yo creo que Nuestra salvación es lo más importante para ir a congregarnos y a asistir a una iglesia. una vez que recibimos a Cristo, la iglesia cumple la función de ayudarnos a crecer en la fe. Hace unos días escuchaba a un conferencista que yo hasta estas alturas del partido no recordaba, hermano. Ya había leído, pero no recordaba. Y decía lo siguiente, decía, ni el llanero solitario estaba solitario. ¿Quiénes recuerdan la historia del llanero solitario? ¿Quiénes le acompañaban, hermano Daniel? El indio. Entonces decía, porque la conferencia estaba relacionada a la importancia de congregarnos, y él decía, no puede haber cristianismos que no asisten a la iglesia y que digan, en mi casa yo hago todo. Decía, no puede ser un solitario, porque ni aún el llanero solitario, decía él, andaba solo. Entonces pasamos al siguiente rasgo, característica, rendir culto a Dios. ¿Qué es rendir culto a Dios? Otro de los rasgos de una iglesia saludable. A ver, hermano Jara, ¿qué es rendir culto a Dios, hermano Jara? Pues es bendecir el nombre de Dios, es alabar cada vez que vengamos a la iglesia a Dios con todo el corazón. Fíjese que, gracias hermano Jara, fíjese que cuando nosotros observamos lo que es rendir culto a Dios, es un lugar en donde la Biblia nos enseña de qué manera Dios quiere que nosotros vayamos a Él, le adoremos a Él, le alabemos a Él. Rendir culto a Dios, a pesar de que tiene muchos significados en la actualidad, en realidad rendir culto a Dios tiene que ver con que mi entendimiento viene de manera personal y a la misma vez de manera congregacional, que todo se trata de Él, hermanos. Hoy en día se observan en ciertos lugares que o hemos tenido la experiencia de escuchar personas que asisten a ciertos lugares, ya sea porque es un predicador o un pastor o un exponente, vamos a llamarlo reconocido, popular o inclusive hasta usado por Dios. Y la gente va a ellos. En cierta manera hay que tener cuidado, porque rendir culto a Dios no tiene nada que ver con lo que un hombre haga. Rendir culto a Dios tiene que ver con mi actitud a lo que yo vengo a hacer a la casa de Dios. No digo que es malo que Dios use predicadores en absoluto. De hecho, todos los predicadores, los exponentes de la palabra, ya sea pastores o predicadores locales o invitados, tenemos el deber de entregar palabra, alimento espiritual, y todos los que participan en la alabanza, que es parte del culto a Dios, tenemos el deber también de ser esos, vamos a llamarlo, esos instrumentos que transporten a Dios lo que nosotros le estamos haciendo, cantando, adorando. Entonces, todo tiene que ver con Él, nada tiene que ver con nosotros. Betty, tenía un comentario. Rendir culto a Dios es
Tener comunión con tener Dios. comunión con Dios, una relación y un respeto. Y un respeto. Fíjese que la frase con la que ella finaliza es algo muy cierto, hermanos, porque rendir culto a Dios no tiene nada que ver con salirnos de control. No tiene nada que ver con hacer cosas para que las personas se sientan bien. Miren, hoy en día, de hecho ahorita que entremos al último rasgo que lo esperé para este tema, que es el avivamiento, es parte de una iglesia saludable. Dentro de él vamos a hablar cómo es que rendir culto a Dios en cierta manera la gente lo relaciona con eventos sobrenaturales inexplicables, irracionales, que al final del día lo único que se hace, pareciera ser, es sensacionalismo, es un teatro, caemos en la burla, en el escarnio de la sociedad. Rendir culto a Dios no tiene nada que ver, hermanos, con perder el control de lo que venimos a hacer a la casa de Dios. Todo lo hacemos en el entendimiento. Viene la presencia de Dios, nos toca, nos ministra. Es cierto, algunos no la pueden contener, otros caen, otros lloran, otros gimen, otros levantan sus manos, diferentes reacciones, pero nada que tenga que ver, hermanos, con hacer o producir lo que hoy en día se está usando mucho dentro del neopentecostalismo, así es como se le conoce dentro de la teología. El estar produciendo cosas inimaginables para que la gente vea algo nuevo y se sienta atraída a venir a la iglesia. No, eso no es rendir culto a Dios. Rendir culto a Dios, todo tiene que ver con lo que la palabra de Dios traza, cómo lo debo de hacer. Bien, siguiente, después pasamos a la grandeza de servir. ¿Qué es servir a Dios? ¿Quién me recuerda? A ver, levante su mano, a ver, un voluntario, una víctima. A ver, nuevamente, nuestro hermano Daniel por acá. La grandeza de servir. ¿Por qué es tan importante servir dentro de la iglesia? Es un rasgo de una iglesia saludable. Todo va sobre la obediencia y el beneficio de servir al Señor. No porque Él lo necesite, sino que se lo pone a uno porque uno lo necesita servirle a Él. Fíjese, es una servir es obediencia. Y luego dice el beneficio, el bien que trae. De hecho, servir a Dios sí trae mucho bien, hermanos. Nos hace sentir bien. Es una expresión de agradecimiento, de hecho. Es una expresión de agradecimiento, claro que sí. ¿Qué más es servir a Dios? O la grandeza de servir. Por ahí atrás, ahí le escuchamos, Víctor. Jesús vino a servir y nos llama a que seamos servidores, hacedores. Él nos dio dones, talentos, dependiendo de nuestra capacidad. Tenemos que usarlos porque Él ya nos los dio. Ya cuando uno lo usa, uno empieza a crecer, puede servir más a Dios, ser parte de ese crecimiento para la iglesia. Entonces, servir tiene que ver con dones y talentos que Dios le da al creyente, a la iglesia y luego a los creyentes, y los creyentes los ejercitamos. Entonces el pensamiento que en ocasiones se desarrolla de estos tiempos, que existen en muchos lugares en donde las personas históricamente pueden pasar días, semanas, meses, inclusive años, y honestamente no hace nada dentro de la iglesia más que ir a escuchar, que no es malo, pero no es el todo. En realidad no es sano, hermanos. Dios nos llama a servir y el mejor ejemplo fue Jesucristo. Lo más importante es dar los frutos, porque ahí es donde se ve que servir es un deber, pero no un deber que te lo obligan, sino es como agradecerle a Dios. Entonces servir es un fruto, definitivamente tiene que ver con un fruto. Un cristiano salvo sirve. ¿Por obligación? Pues no, es por naturaleza, hermanos. Al árbol de naranjitas lo obligan a que saquen naranjitas. Solo los da, nomás échenle agua. Y la propia naturaleza del arbolito hace su trabajo. Dentro de la iglesia, espiritualmente hablando, llevándolo a una analogía a la vida del cristiano es igual. Cuando el cristiano bebe, cuando el cristiano aprende, cuando el cristiano camina con Dios día a día, por naturaleza comenzamos a servir, hermanos. Siguiente rasgo, el mensajero y su mensaje. Aquí hablábamos precisamente acerca del evangelismo. ¿Por qué es tan importante este mensaje, el mensaje del evangelio dentro de una iglesia saludable? A ver, esta hermana. Porque se nos fue mandato, ¿verdad? Nuevamente. Que todos lleváramos el evangelio de la paz a todo el mundo,
y se nos constituyó para todos, no para algunos, sino a todos. Dios nos llamó a ser mensajeros de la palabra de Dios. Y por eso es muy importante llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios quería que se extendiera por toda la tierra, pero muchas veces nosotros, como dice usted, nomás venimos a la iglesia y de la iglesia a la casa y no extendemos el evangelio a programarlo. Por ejemplo, que salimos, nos encontramos a alguien, vengo de la iglesia, y luego le dice, oye, ¿cómo estuvo? Ahí se va programando porque tú le estás hablando, le estás diciendo, no, pues estuvo el culto muy hermoso, se derramó el Espíritu Santo, y la gente siente el deseo, bueno, hay que ir para ver qué se siente. Pues sí, es cierto. Y ahí se va. Ahí se va. El mensaje es un mandato. ¿Y el mensajero quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? Otra respuesta, hermanos, diferente a la de nuestra hermana que ya nos compartió. A ver, hermana Laura. Y luego ahorita le damos la participación acá. ¿Qué opina al respecto, hermana Laura? ¿Por qué es tan importante el mensaje, evangelizar para una iglesia saludable? Para el crecimiento también de la misma iglesia al invitar a más gente. ¿Ustedes creen que Jesús solamente llamó a 12? En realidad para discipularlos sí, ¿verdad? Eso sí queda muy en claro. Pero en realidad multitudes le seguían, dice la palabra de Dios. ¿Lo rechazó? No, a ti no te llamé. No, todo tenía que ver con que el hombre, el creyente, se acercara a ese mensaje. Betty, ¿tenía una opinión, Betty? Primero vemos que el mensaje es de salvación, ¿verdad? Porque para eso vino su Hijo Jesús. Y luego nosotros repartirlo a la gente, porque igual que Él tuvo misericordia de nosotros, debemos de compartir ese mensaje de amor y salvación. Este mensaje es una iglesia saludable. Sí, este mensaje tiene fallos, errores, debilidades. ¿Está incompleto? No. Este mensaje es auténtico. Este mensaje tiene poder y este mensaje, históricamente hablando, no ha cambiado en el sentido de que no ha perdido poder, hermanos. Bien. Y luego pasamos al siguiente. Cuando hablábamos acerca que otro aspecto, rasgo, característica saludable de una iglesia es nuestro credo, nuestra doctrina. ¿Por qué es tan importante que una iglesia tenga una doctrina definida, hermanos? Definida. Una doctrina definida es algo que ya está establecido. No es que le vamos echando al costal conforme pasan los tiempos, ¿verdad? No, es una iglesia definida. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a la Biblia nos damos cuenta que la Biblia ya está completa la revelación y en base a ello nosotros simplemente tomamos lo que son los principios que Dios le deja a la iglesia y es como nosotros los desarrollamos dentro de. ¿Por qué es tan importante en qué creemos, en lo que creemos como iglesia? A ver, hermana Carrera, ¿por qué es tan importante que tengamos doctrina? Porque de ahí va a partir que el cristiano pueda crecer saludablemente, como estamos hablando. Saludablemente. Sí. Si tiene una buena doctrina, va a crecer bien, si no, no. Ya lo tenemos escrito en la palabra, cómo debemos nosotros conducirnos en cuanto a la doctrina. Bien. Los primeros apóstoles, ahí está. Los primeros apóstoles nos la dejaron a través por la revelación del Espíritu Santo a sus vidas, ¿verdad? Sí. Sí. Fueron inspirados. Definitivamente, esa es una buena razón. Una buena doctrina deja una vida saludable en Dios. Otra razón, ¿por qué es tan importante la doctrina, Víctor? Para un nuevo creyente tienen que mirar qué es lo que cree la iglesia, porque hay muchas iglesias que tienen muchos conceptos, credos, creencias, atributos que ellos dicen que son de Dios, pero no están escritos en la Biblia. Y la gente lo cree porque no tienen doctrina, porque no entienden la palabra, son nuevos. Y sin esa base de qué es lo que cree la iglesia, y eso es lo que yo hice cuando entré. Yo miré la página, miré ciertas cosas, oré antes de entrar, porque yo ya tenía un concepto de lo que yo creía. Pero hay gente que es creyente, son nuevos, es primera vez que entran, y cuando la iglesia no está definida es cuando ellos pueden caer en una mala iglesia. No es por Dios, sino porque el hombre la lleva. Fíjense que es por eso que nosotros como cristianos sí tengamos definido una doctrina, hermanos.
porque en estos tiempos nos estamos dando cuenta que aparte siempre han existido las falsas doctrinas o las doctrinas distorsionadas, pero en estos tiempos hay más acceso. Desconozco si tiene que ver solamente el hecho de las redes sociales, que ahora nos enteramos de todo lo que pasa en todo el mundo, ¿verdad? Desconozco si esa es la verdadera razón, que a mi opinión le ha dado más fuerza para poder exhibir y poder diferenciar. Pero en realidad ahora yo conversaba con mi esposa hace unos días y le decía, miras qué interesante que ahora cada vez más los líderes religiosos son más cínicos. Son cínicos. Y no les puedo llamar pastores, no les puedo llamar predicadores ni hombres de Dios, son cínicos, porque la Biblia los define que bajo el fruto, así es como nos vamos a conocer. Y le digo, son cínicos, son charlatanes, son mercaderes. Le digo, qué feo, le digo, pero hay que diferenciar. No. ¿Quién ha ido a la Ciudad de México? ¿Han ido a Tepito? Si no ha ido a Tepito, no ha ido a la Ciudad de México, dijeron por ahí. En Tepito se encuentra todo, ¿verdad? Dicen por ahí. Al grado que ya cuando lo compra y sale de ahí, resultó ser pirata, ¿verdad? O Robin, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Bien, Betty, tenía un comentario y luego mi hermana Carrera. Creemos en lo que la gente ahorita quita de las iglesias, en que Jesús, Hijo de Dios, nos perdonó. Entonces, a la iglesia de ahora, moderna, le dan lo que la gente quiere creer. ¿Sí me entiende? Como sí. No ponen primero a Jesús como su salvador, sino como que ellos son los salvadores de las almas, y no está bien. Dentro de la teología posmoderna se le llama el pensamiento individualista, Betty. Así como se escuchó medio sofisticado, ¿verdad? Pero es que en realidad es una definición que habla de que hoy en día en algunas iglesias están alimentando a que el creyente o el feligrés o el visitante, que ellos desarrollen un individualismo. A mí Dios me quiere bendecir, a mí nadie me puede tocar, a mí nadie me puede regañar. Entonces es un individualismo que en realidad se le define como un egoísmo, hermanos, que se está dando mucho en la iglesia posmoderna. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Carrera, usted, perdón. Sí. Ya vamos a entrar al penúltimo y luego ya entramos a clase. Sí. O sea que yo crié a mis hijos en una buena doctrina. Ok. Ellos fueron criados. Pero ahora en la actualidad yo puedo ver cómo se están desviando por los medios de comunicación precisamente, porque ellos en lugar de ir a una iglesia o buscar una iglesia, lo más fácil es el internet, la tableta o lo que tienen a la mano. ¿Y qué es lo que tienen a la mano? Los medios de comunicación. Entonces ahora yo estoy viendo que ellos se están desviando por una doctrina que no es la correcta. Yo creo que ahí influye también mucho que la doctrina no solo se define, sino también se ejercita. Es bueno saber qué está dentro de lo que Dios dice al hombre como iglesia y qué es lo que Dios no le dice al hombre, que se lo prohíbe de hecho. Dios prohíbe, pues sí, los 10 mandamientos dicen no, ahí está la prohibición de Dios. Y eso no lo hace a Dios un Dios malo, lo hace un Dios justo y misericordioso. Hoy en día los jovencitos ya no les pueden decir que no, ¿verdad? Porque si no los papás los acusan de child abusers, ¿verdad? En muchas de las ocasiones. ¿Por qué me dijo que no? En fin. Lo interesante aquí es que Dios no solamente le habla al hombre y le dice, tú debes de conocer la doctrina, no, sino también le dice, tú la debes de ejercitar. Sería algo paradójico que vaya un vehículo manejando y luego de repente se pasa un semáforo en rojo y luego lo para la policía y luego le dice el policía, ¿y tú a qué te dedicas? Y luego que dijera, yo también soy policía. Sería paradójico, ¿verdad, hermanos? Pues entonces pon en práctica lo ejercitas, tu trabajo. La vida cristiana se tiene que ejercitar. Es paradójico que se sabe, pero no se practica o se hace totalmente lo contrario. Siguiente, decíamos aquí, tiene visión y luego ya entramos en el último. ¿Qué es una iglesia? ¿Por qué es tan importante que una iglesia tenga visión, hermanos? ¿Todo tiene que ver con crecimiento? Sí, definitivamente. Sí, es para el crecimiento, porque si no hay en una iglesia visión, no hay crecimiento. Y pues, ¿qué nos da a entender? Que en realidad no estamos maduros, no estamos ejercitando bien la palabra de Dios, poniéndola como debe ser en obra. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de lanzar un negocio, hermanos? Luego ahorita me voy a otro ejemplo. Usted, ¿verdad, hermana Carrera?
Cuando ustedes lanzan su negocio, hermanos, ustedes dicen, no, nomás así poquito, ahí nomás para comer. No, está la visión, ¿verdad? De crecer. Cuando usted entró a un trabajo y lo metieron ahí de plan B o el traidor o el chalán, no sé cómo le llamaban, usted entró con el pensamiento de quedarse ahí, hermanos. Siempre es el chalán. No, teníamos una perspectiva, ¿verdad? Hacia un lugar. La iglesia es de la misma manera. Víctor. Sí, pastor, pero la palabra visión incluye ya la metodología de cómo ir creciendo numéricamente, económicamente, espiritualmente, porque la palabra crecer es muy grande, pero hay gente que dice, no, pues vamos a crecer, y estamos creciendo, y uno mira y dice, pues no ha pasado nada, pero estoy creciendo, porque no tienen definido el crecimiento de cómo lo quieren obtener, y se trabaja para eso, no viene solo, nomás por decir, tenemos visión. Nomás por visionarios, ¿verdad? No, esos somos ideólogos, tenemos un montón de ideas. Entonces sí, es cierto, la visión tiene pilares y sobre esos fundamentos se tiene que estar llevando al crecimiento. Bien, ya que pasamos por ahí un poquito más de la media clase, hermano, vamos a tomar esta otra mitad de la media clase ahora sí para entrar en lo que viene siendo el último rasgo o la última característica de una iglesia saludable. Y una iglesia saludable también es la que está en avivamiento. Mire, ahí yo puse Hechos capítulo 2. No lo vamos a leer todo, yo le voy a encargar de tarea que por favor lo lea en su casa. De hecho, ni siquiera me tomé el espacio de buscar algunos textos que definan. Le voy a contestar por qué. Porque todo el capítulo 2 en realidad es una combinación de lo que es un avivamiento. Se puede ver una predicación saludable, se puede ver una búsqueda de Dios saludable, se puede ver una disposición, actitud saludable, se pueden ver hechos de una iglesia saludable, se pueden ver el mensaje de arrepentimiento, se puede ver la visitación de la presencia de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo, se pueden ver eventos inclusive que para el hombre fueron malinterpretados, pero detrás de todo ello, la palabra avivamiento, me gustaría preguntar, hermanos, ¿qué entiende usted por la palabra avivamiento cuando por ahí se le viene a la mente, cuando la escucha, cuando la lee? Ahora sí ya entramos en la última etapa, la última clase de este. A ver, fíjense que yo creo que si estamos hablando en términos generales, no estamos definiendo en base a un pasaje bíblico, así que la definición de nuestra hermana es muy buena, algo que está vivo. Pero que está creciendo también porque es avivamiento. Entonces tiene que ver con algo más grande, que va hacia arriba. Tiene que ir hacia arriba más grande. Como cuando alguien está en la alberca y luego traga agua y luego llega el lifesaver y luego le da respiración de boca a boca y luego y la gente, revívelo, revívelo. O sea, porque aparentemente ya se estaba muriendo y luego ¿qué hacen? Lo reviven o lo reavivan, lo vuelven a traer a la vida, ¿verdad? Entonces, avivamiento tiene que ver con algo que tiene vida, pero que va hacia arriba. Bien, buena definición. Víctor. Yo creo que es algo que, como dices, ya está vivo, pero es un impulso, un evento específico, sobrenatural, algo que deja saber de que Dios está presente y va a hacer algo, o ya lo está haciendo, por eso se está demostrando entre los creyentes. Es avivamiento, es un surge, impulso, algo que deja al creyente saber de que realmente Dios está ahí. Entonces, básicamente, si no hubiera salvavidas, si no le hubieran dado respiración, no se aviva esa persona, no se reaviva. Entonces, el avivamiento tiene que ver con un evento, un proceso, un punto de partida. Bien. Betty. Y aparte del punto de partida, tiene mucho que ver que ya no nada más quedó en palabras, tuvo que haber una acción, ¿verdad? Sí, porque imagínense el salvavidas ahí diciéndole, ahorita te revivo, ¿verdad? Ayúdalo. No, si yo sé cómo reavivarlo, ¿verdad? Bueno, rápido, se nos acaba el tiempo. No, tiempo sobra. Ahorita yo lo levanto a este muchacho. Mira, se le hace así, se comprime y luego le echas aire. Sí, pero haz algo. Oh, tú espérate, yo te estoy explicando cómo lo voy a hacer. No, pues todo se quedó en palabras, ¿verdad? Imaginémonos, ahora sí lo llevamos al marco espiritual de la iglesia, hermanos.
hablamos de avivamiento, hablamos de conceptos sobre avivamiento, características, pero solo son palabras. Ahorita voy a dar una anécdota. Julián. Pastor, yo no más digo, pero no necesariamente tiene que ser un evento. Bueno, yo creo que no necesariamente tiene que ser un evento, sino Muy bien. más algo que puede pasar de un día a otro. O sea, no necesariamente tiene que pasar así específicamente. Fíjense que lo que está diciendo Julián, de hecho sí se trata, no en la clase de ahora, Julián, pero tiene sentido. Porque hay iglesias, es que todavía no estamos entrando en definiciones bíblicas. Yo primero quiero que ustedes desarrollemos el sentido secular, el sentido de la imaginación, del día a día, y luego ya lo traemos a la iglesia. Porque cuando hablamos de avivamiento, muchas personas tienen la idea y el pensamiento que avivamiento es como que si no salen lenguas de fuego de la boca, no hay avivamiento, ¿verdad? Si la persona no está en el piso temblando, no hay avivamiento. Yo creo que eso es algo muy interesante, porque lo que sucedió en el libro de los Hechos, Julián, en realidad, hijo, es una manera en la que se manifestó para el entendimiento del hombre. No lo vemos como algo místico, ni como algo loco, porque algo que lo iba a trazar en el libro de los Hechos del Instituto Bíblico, pero lo voy a decir en este momento. Cuando la Biblia dice, hermanos, que vino como un viento recio y luego salieron lenguas repartidas, es porque ambas partes es la representación de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en realidad lo que sucedió en ese evento no es que salieron el viento porque algo tenía que pasar, no, es que en realidad era el cumplimiento de una profecía que iba a arrancar un avivamiento, pero no necesariamente si no se salen fuego de las personas o las personas no tiemblan, no, eso no es verdaderamente o necesariamente un avivamiento. Hubo un precedente, pero la Biblia no muestra después de ahí, a partir en el libro de los Hechos, que este evento volvió a suceder. Eso no significa que ya no volverá a suceder. Es que fue algo para llamar la atención porque estaban en el día de Pentecostés, que ya estoy respondiendo algunas de las preguntas de los alumnos. Entonces, gracias, Julián. Buen precedente el tuyo. Hermano Daniel. Y yo creo que ese es el despertar, hermano. Ándele, por ahí también va. Y volver al camino que fue centrado. La iglesia se aparta del camino del avivamiento, es volver al camino que Jesucristo centró. Y saben que lo interesante es que la iglesia se aparta muy fácilmente, hermanos. Muy fácilmente se aparta la iglesia. Yo creo que esto en parte tiene que ver en nuestra condición humana. Hermano, nosotros, bueno, yo soy de ese grupo. ¿Quiénes tienen de repente problemas para enfocarse, hermano? Sinceramente, ¿verdad? O sea, no es que aquí lo diga, ay, el pastor soy un desenfocado. No, pero es que hay personas que sí, miren, no pueden escuchar un ruido porque se desenfocan. No pueden levantar la voz porque se desenfocan. Entonces, eso es algo muy natural del hombre. Lo llevamos a la analogía de la iglesia. Y es muy común que en ocasiones la iglesia es muy fácil que se desenfoque. Yo creo que por esa razón es que la iglesia debe de estar constantemente en el ejercicio de la palabra y de la búsqueda de Dios. Yo admiro mucho a las personas que trabajan sobre máquinas, sobre computadoras, en donde cada segundo cuenta. A veces converso con mi hermano Daniel y dice, ¿estas máquinas valen cuánto? Me dice hermano Daniel. Millones de dólares. Y por un largo periodo no puede pasar nada. O sea, se puede ir a McDonald's a comprarse un combo y se regresa, ¿verdad, hermano? No pasa nada. Pero como son impredecibles, no siempre avisan, puede suceder algo. De la misma manera a la iglesia le pasa. La iglesia, cuando pierde la búsqueda, pierde el ejercicio de la fe, es fácil que se desenfoque. Y luego es cuando terminan abrazando nuevas corrientes, cuando entra la carne y lo interpretan que es el espíritu, cuando porque el pecado no repercutió, no pasó nada, aquí nadie vio nada. Cuando en realidad, hermanos, un avivamiento es algo santo. Es el fuego de Dios espiritualmente hablando en la vida de la iglesia y como tal, los que participamos de él, la iglesia que participa de él, nos debe de quedar muy en claro que no es para jugar,
no es para solo recordar, es algo que se ejercita día a día. Una vez escuché a un predicador decir, hay gente que dice esto, dijo esta frase, mi amigo el Espíritu Santo. Y dijo así el predicador, dijo, yo que converso con él, dice, a veces lo ignoro. Y a un amigo no se le ignora. Es un concepto muy propio de él. Yo creo que una amistad es algo que se siembra día a día, ¿verdad, hermanos? Día a día, que todos los días se hablan y luego no va a la escuela y le hablas, ahí lo estás mensajando y ¿dónde andas que te estoy buscando? Es porque es una comunión. Y la iglesia, cuando entra en este estado de avivamiento, esta iglesia saludable, son muchos puntos que se deben de tratar. No nos podemos concentrar solamente en uno y como hoy en día se ve tan controversial, la risa santa, el bautismo en forma de animales, personas en el piso sin sentido, sin conocimiento y sin control, un griterío que lejos de que la gente vea algo, vamos a llamarlo edificante, ven algo confuso y hoy la gente lo interpreta peor que los años pasados. Yo vengo de una senda antigua en donde yo vi muchas cosas y no era duda que Dios estaba ahí, a pesar de muchas cosas que no logro entender. Pero hoy veo mucha carnalidad, hermanos, porque yo no puedo concebir que alguien diga, vengan por un avivamiento como si estuviéramos vendiendo popcorns aquí. Previo al avivamiento, la Biblia dice que estos hombres estaban orando. O sea, había un precedente, había una búsqueda. Y hoy en día la gente quiere entrar a las iglesias y nomás que le pongan la mano para que me aviven. Perdóneme, me río, ¿verdad? ¿Cómo no me voy a reír? Es que es una burla. Es una burla. No, tiene que pasar por un quebranto, tiene que pasar por un arrepentimiento, por dar frutos, tiene que pasar por un entendimiento. Y la frase célebre que en ocasiones digo, ¿verdad? Es que yo solo sé que era ciego y ahora veo. Eso aplicó para un hombre. No significa que va a aplicar así para todos. Imagínense que usted le diga a sus hijos, mijo, ¿por qué no me visita mamá? Tú sabes que te quiero y nunca va, ¿verdad? No, pues no. Tiene que haber una congruencia entre la palabra de Dios y lo que sucede en la actualidad. Que de eso se trata a nivel escuela dominical. Trataré de dar ese tiempo de lo que es un avivamiento, características de un avivamiento, por qué los avivamientos son importantes dentro de la iglesia. Si una iglesia no está en avivamiento, ¿es una iglesia saludable o una iglesia saludable es un avivamiento? Son preguntas que vamos a estar respondiendo conforme vean las siguientes clases. Betty. Yo creo que el avivamiento más saludable fue cuando entendieron el Espíritu Santo, porque anduvieron con Jesús, oían que fue por medio de él todas las profecías, pero hasta que llegó el Espíritu Santo es como una confirmación. Entonces, el Espíritu de Dios, de acuerdo a la promesa de Jesús, es necesario que yo me vaya para que Él venga, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. En realidad lo que sucedió en el Pentecostés, en ese evento de búsqueda de Dios, lo que sucedió fue que ellos ahora sí entendieron, hermanos, o comenzaron a entender, ¿verdad, hermano Daniel? Hermano Daniel, compártalo. Estuve leyendo cuando crucificaron a Jesús. Antes de que pasara eso, era un hombre muy peligroso para el establecimiento, para la religión que estaba en ese tiempo. Pero no se dieron cuenta que Jesús fue más peligroso cuando murió. ¡Qué buen dato! Porque todo lo que iba a hacer el Espíritu Santo, Jesús pues no sí podría, pero no creo que lo hubiera podido haber hecho Él en la tierra, porque el Espíritu Santo se desparramó y se les multiplicó el problema que tenía el establecimiento en ese tiempo. De alguna manera Jesús era el líder y la imagen y era el blanco a seguir para los fariseos. Uno. Y tenía sus discípulos, pero uno. Muere Cristo, resucita, asciende, desciende el Espíritu Santo y ya no era uno. Ahora fueron 11. Y luego de esos 11 vino ese precedente y luego pasaron a 3,000 y luego pasaron a 5,000. Entonces verdaderamente fue más peligroso, si lo vemos desde esa perspectiva, la muerte y la resurrección de Jesús, que Jesús estuviese vivo en la tierra.
Obviamente había un plan, ¿verdad? Pero sí sé que quien comparte ese punto de vista, el teólogo, a lo que se refiere que es muy apropiado. Bien, ahora sí entramos, avivamiento, y viene por ahí un signo de interrogación, ¿verdad? Con el paso de los siglos, la iglesia en sus diferentes culturas y dialectos ha observado diferentes sucesos que los han llamado avivamiento, donde algunas de sus características son bíblicas y otras han sido llamadas como extrabíblicas. Aquí es en donde en muchos lugares dicen, bueno, no está registrado en la Biblia, pero que no esté registrado en la Biblia no significa que es antibíblico. No, pues qué buena manera, ¿verdad?, de interpretar. Aquí le daría un voto a todos los de la hierba verde, ¿verdad? La Biblia no dice no fumáis marihuana y como no está en la Biblia, no lo llamamos antibíblico, sino extrabíblico. No, pues hago una analogía muy tonta, perdón la palabra, que tiene que ver con que no podemos necesariamente todo lo que suceda extrabíblico, hay que inclusive pasarlo al justo juicio de la comunión con Dios. No como para condenarlo, sino como para revisarlo. Dice, dejando en ocasiones más preguntas que respuestas. Esto sí es cierto, ¿verdad? Es que no sé por qué Dios lo hizo, pero Él así lo quiso hacer. Ahí está la persona hablando como burro. Y dice, no, yo no sé, no lo entiendo. Yo nomás le puse la mano y esa persona empezó a hablar como a rebuznar. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Es que esto es lo que ha sucedido durante todos los años. Siguiente, en este tema dice, hablaremos desde la perspectiva bíblica y a pesar de que existen eventos inexplicables, porque sí existen, hermanos, seremos cuidadosos a su opinión. Yo he sido testigo y he leído y he visto videos a lo largo de mi vida cristiana de eventos inexplicables, hermanos, sinceramente. Por ejemplo, le voy a platicar uno. Una vez me tocó ver a un hombre y no solo verlo, sino lo conocía. Este es el otro asunto. Este hombre tenía SIDA. Yo tenía 18 años y este hombre tenía SIDA, así que pues no era un SIDA como, ya que antes el SIDA lo interpretaban como la roña, ¿verdad? Ni me toques porque me contagias. En realidad, hermanos, el SIDA solo hay manera de ser contagiado. De las más típicas es a través del contacto sexual o a través del contacto sanguíneo, ¿verdad? Creo que son las dos más efectivas, para llamarlo así. Pero de que usted le estreche la mano a alguien, de que usted le ría a alguien, de que usted se siente a la mesa a comer con alguien, no. Entonces, yo recuerdo que este muchacho, como yo ya tenía conocimiento a mi corta edad de ello, este muchacho venía de Juárez y los dos íbamos a la iglesia, así que pues, todos los días de culto yo pues me esperaba ahí en el puente y luego se subía y nos cruzábamos juntos. Pastor, sí, hermano, pues no, aquí estoy vivo y no tengo nada. Entonces, recuerdo que en una ocasión fue un evangelista y ese evangelista dijo así, Dios me está hablando y me está mostrando que aquí hay una persona que tiene SIDA. No tenía conocimiento, hermanos. Así que el muchacho levanta la mano. Ahí te va lo inexplicable. Este muchacho levanta la mano y le dice, mira, voy a hacer algo que ocupo que seas obediente a ello para que Dios te pueda sanar. No le preguntó si te podía, no, le dijo, te pueda sanar. Y recuerdo que estábamos en la iglesia, pues así, ay caramba. Y le pidió a un ujier que le trajera el aceite y le dijo, bébelo. Así le dijo. Dijo, una vez que lo bebas, vas a volver con tu doctor y le vas a preguntar a tu doctor si te puede hacer otra vez un chequeo. Hermanos, yo estuve ahí, no me lo contaron. Él cruzaba conmigo todos los días de culto, por meses. Tal cual como se lo estoy platicando, así sucedió. El muchacho fue al chequeo y después el muchacho testificó con pruebas, no con palabras de oración, con pruebas, que ese muchacho prácticamente el doctor le dijo, yo no sé qué pasó, pero yo ya no te veo contagiado. Y le volvieron a hacer otra prueba y volvió a salir otra vez negativo. Estos eventos que se llaman eventos de alguna manera inexplicables desde la perspectiva que no entendemos por qué son así. Son ciertos eventos que los adaptamos a la vida cristiana en el mover del Espíritu Santo. Y hay que ser cuidadosos porque tenemos que dar una definición.
Miren, hermanos, no es pecado juzgar. Ay, la Biblia dice no juzguéis a nadie. Sí, pero también la Biblia dice juzgad con justo juicio. Probad. Entonces, cuando hablamos de esto, no nos llama a Dios a ser jueces, no, pero sí nos llama a que seamos sabios sobre lo que estamos haciendo, aprendiendo y ejercitando inclusive. Con su comentario finalizo, hermanos, porque ya la semana que entra vamos a entrar en este último tema que tocaré con mucho cuidado, lo que es verdaderamente desde la perspectiva bíblica del avivamiento. ¿Por qué? Porque a mí no me, honestamente, ya a estas alturas del partido de mi vida cristiana, a mí no me apantalla que una persona haga muchas cosas y lo haga en el nombre de Dios. A mí no me apantalla, sinceramente no. ¿Por qué? Incrédulo, escéptico, no. Es que alguien caiga al piso no necesariamente significa que es Dios. Yo he hablado con un montón de personas que me han dicho, no, pues que como todos se cayeron, yo también me dejé tirar. Así que pues ya estoy ya muy curtido en esto, hermanos. Y aún me falta por aprender, pero creo yo tener las bases. Eso sí lo sé en Dios. Hermano Daniel. Yo creo que tuvo que tener algún fin, hermano, lo que acaba usted de explicar de que lo hizo que se tomara el aceite. Sí. Porque cuando Jesús sanó al hombre que estaba ciego, sí, que escupió en el piso y hizo lodo y se lo embarró, esa tiene una explicación. Yo una vez estuve viendo un hermano que estaba diciendo que se estaba como, no burlando, sino poniéndoles en cara a los fariseos que lo hacía en tiempo de que no podían trabajar. O sea que hacer lodo era trabajar y lo hacían frente de ellos para que vieran que los milagros que hacía el Señor podían ocurrir a la hora que sea y como Él quiere. De hecho, hermano Daniel, esa explicación teológica, a pesar de que no está sustentada con la Biblia, ¿verdad? Porque eso es imaginar, sí tiene mucho sentido. Esas son las suposiciones que hacemos. Dos, sí, ya. Porque sí hay maneras de... Ahora, son sucesos inexplicables, yo lo llamo así, pero con el debido cuidado de saber si es Dios o no es Dios. No estamos para juzgar, pero sí estamos para, conforme a la palabra de Dios, poder saber que dentro de una iglesia saludable sí tiene que tener ejercicio, experiencia del poder de Dios, pero también de lo sobrenatural de Dios. Eso sí, yo sí creo en ello, hermano. Yo no soy un pensamiento cerrado, en donde si alguien, no sé, empieza a temblar y lo voy a ver, hermano, se siente bien, tiene frío. No, pues es que a veces viene la presencia de Dios y dijo el mismo rey Salomón, ¿verdad? Si aún los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, dice, cuanto menos este pequeño corazón. Eso es totalmente bíblico. Entonces vamos a ver esos puntos, hermanos, tan importantes que hoy en día la gente está corriendo. Los cristianos andan como gallinas sin cabeza buscando a ver en dónde están saltando, brincando y maromeando. Andan como locos en esas iglesias, cuando es un grave error. Muchas de las veces dijo el apóstol Pablo sobre la iglesia de Corinto, se mueve más la carnalidad que lo espiritual. Y la iglesia de Corinto era una iglesia poderosa en dones, hermanos. O sea que pasaron de ser dones de Dios a expresiones carnales. Entonces lo vamos a estar mirando en este último punto. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Y pues que Dios nos guíe, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos ayude, porque la iglesia en estos tiempos ocupa mucho discernimiento. Yo soy testigo de la presencia y del poder de Dios. He visto muchas cosas en mi vida cristiana. No me dejo engañar. Sé dónde está Dios y sé dónde debo de guardar silencio porque no lo puedo entender, pero sé que está Dios ahí. También sé eso, hermanos. Sí lo sé. Existe. Esos son los asuntos extrabíblicos que la Biblia los define, pero hablaremos con el debido cuidado a ello. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Jesús, despídenos en oración en esta mañana, por favor.